La travesía hacia nuestro propio ser comienza en el cerebro, el mayor enigma de la ciencia moderna. Imagina por un instante que este órgano de apenas 3 libras es el director invisible de todo lo que somos. Cada pensamiento, cada emoción, cada rasgo de nuestra personalidad. En esencia, eres tú. El cerebro inconsciente, donde el control se desvanece. La mayor parte de lo que sucede en nuestro cerebro permanece oculto, lejos de nuestra percepción consciente. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué dirige realmente tus acciones cuando no estás prestando atención? ¿Qué está sucediendo en tu cerebro inconsciente? Esta es la pregunta que nos lleva a una inmersión profunda en el fascinante mundo de la neurociencia. La vida, a diferencia de un guión, es impredecible. Realizamos una infinidad de acciones no guionizadas todos los días, sin siquiera darnos cuenta. Como bien señala Charles Limb, neurocientífico, todo el día estamos haciendo cosas no guionizadas que no sabíamos que haríamos. La vida no está guionizada. ¿Realmente tenemos control sobre todo? La ilusión de que somos los dueños de nuestras decisiones es tan fundamental para nuestra identidad, pero el cerebro con sus 90.000 millones de células nerviosas puede tener planes muy diferentes. Es como si detrás de cada Pinocho siempre hubiera alguien tirando de los hilos. Y lo más asombroso, podrían existir 2 mentes separadas dentro de un único sistema. Uri Maos, neurocientífico, nos desafía. Una fracción muy grande de lo que está sucediendo en mi cerebro no la percibo en absoluto. Y la psicóloga clínica Heather Berlin añade, ¿pero qué sucede exactamente en tu cerebro inconsciente? ¿Qué parte de tu cerebro está realmente al mando? Este cuestionamiento inicial nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestro propio yo. Los misterios del sueño profundo, sonambulismo y la mente dividida. 1/3 de nuestra vida se dedica al sueño, un estado de inconsciencia y reposo. Pero para algunos, el descanso se transforma en un escenario de comportamientos complejos, realizados sin ningún control consciente. El sonambulismo. Es un verdadero fallo en el sistema, donde la identidad parece perderse en el sueño. Emmanuel Durant, especialista en sueño, relata, y eso es lo que muchos de mis pacientes me dicen, algo como, yo no hice eso no es posible, no soy yo. Imagina la sorpresa de una persona que, al despertar, descubre que ha pintado paredes durante la madrugada. Pinté una pared en mi sala de estar y una en mi cocina. Hice un triángulo perfecto, en mi cocina. La risa incrédula. ¿Cómo demonios hice eso? Es la prueba viviente de que la mente puede operar a niveles que desafían nuestra comprensión. ¿Cómo es posible caminar, comer e incluso conducir mientras se está durmiendo? La respuesta reside en una particularidad intrigante del cerebro. Mientras el cuerpo parece activo, una parte crucial, la corteza prefrontal, el gran tomador de decisiones y centro de la autoconciencia, permanece dormida. Emmanuel Durant explica, parte del cerebro permanece en sueño de ondas lentas. Es una etapa tan profunda del sueño que es difícil despertar, y la otra parte del cerebro ya está despierta. Esto significa que regiones como la corteza motora, movimiento, la corteza visual, procesamiento visual y las áreas de coordinación, equilibrio y habla, pueden operar libremente sin la supervisión de nuestra mente consciente. Susana Martínez Conde afirma, las experiencias de sonambulismo revelan que ser consciente no es una situación de todo o nada. El sonambulismo nos revela que la conciencia no es un interruptor de encendido o apagado, es un espectro. Nuestro inconsciente toma innumerables decisiones por nosotros todos los días, desde la regulación del ritmo cardíaco y la temperatura hasta la digestión. Nancy Canwisher, investigadora, enfatiza, tipo, gracias a Dios que no necesitamos estar conscientes de todo eso. Es un alivio no tener que estar conscientes de todo eso, ¿verdad? Daniela Schiller añade, función motora, función sensorial, integración sensoriomotora, representación de la memoria. Todo eso está sucediendo bajo la superficie, como el interior de un mecanismo de reloj. La pérdida de la conciencia, el enigma de la anestesia. Si el sonambulismo nos muestra una conciencia parcial, la anestesia nos lleva al extremo opuesto donde incluso las regiones más básicas parecen apagarse. ¿Alguna vez te preguntaste qué sucede en tu cerebro cuando te apagas bajo la anestesia? Anil Seth, neurocientífico, describe, y todos sabemos que la conciencia viene en grados, tipo,
Podemos perder la conciencia en el sueño, pero luego la perdemos de una forma más profunda cuando estamos bajo anestesia general. La transición de la conciencia a la inconsciencia es un fascinante campo de estudio. El electroencefalograma, un dispositivo con electrodos en el cuero cabelludo, capta las ondas eléctricas del cerebro. Cuando estamos despiertos, la actividad cerebral es rica y dinámica, como una conversación animada. Bajo anestesia, esa conversación se reduce a un zumbido monótono y lento. Las drogas anestésicas alteran la comunicación entre las diferentes partes del cerebro, volviéndonos inconscientes. Emery Brown, neurocientífico, detalla: si alteras suficientemente cómo se comunican las partes del cerebro, puedes dejar inconsciente a alguien. El tálamo, una pequeña estructura profunda en el cerebro, actúa como una central de comunicación para toda la información sensorial. Si pudiera eliminar solo un centro cerebral para dejarte inconsciente, probablemente sería el tálamo, dice Brown, porque es un actor tan central en el procesamiento de todo tipo de información. Al final de una cirugía, la reducción de los anestésicos revela el cerebro despertando, con su actividad eléctrica regresando a la complejidad. La conciencia, en su esencia, es el procesamiento cognitivo activo, la capacidad de pensar y actuar, la integración de información que nos permite comprender cómo se forma. Sin embargo, incluso con todo el conocimiento, Bobby Kasturi, también neurocientífico, observa: no podemos decir cómo un conjunto específico de neuronas trabajando juntas produce la conciencia. La ilusión de que somos un ser unitario, el yo, está distribuida por miles de millones de neuronas. Como señala Rebecca Sachs, está tan claro que la anestesia es algún tipo de cambio de conciencia, ¿verdad? El cerebro entero está ahí, las piezas están ahí, pero los mensajes no están pasando de una manera que cree nuestra experiencia consciente. Dos mentes en un solo cerebro. El fenómeno del cerebro dividido. Para algunas personas, una mitad entera del cerebro no puede comunicarse con el resto. Esto ocurre en pacientes que se han sometido a una cirugía de cerebro dividido, donde el cuerpo calloso, el gran haz de fibras que conecta los dos hemisferios, se secciona. Esta intervención, utilizada para tratar epilepsias graves, reveló descubrimientos impresionantes sobre el funcionamiento de los hemisferios. El cerebro humano tiene dos lados, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, conectados por el cuerpo calloso. Cuando este puente se corta, una convulsión ya no puede propagarse, pero los efectos van más allá. Michael Miller y Michael Gazzaniga, pioneros en este campo, realizaron pruebas fascinantes. Intentar dibujar dos formas diferentes al mismo tiempo, una con cada mano, se vuelve imposible para un cerebro intacto, ya que los comandos motores interfieren. Pero para alguien con el cerebro dividido, no hay interferencia. Es lo más remarcable de presenciar, dice Miller. ¿Sabes? Existe toda esa otra entidad en la cabeza que está controlando el cuerpo y puede entender, recordar, sentir y pensar por su cuenta, completamente separada del otro lado. El hemisferio izquierdo es el centro del lenguaje y habla, mientras que el derecho es crucial para la evaluación de emociones y el espacio visual. En pruebas con pacientes de cerebro dividido, una palabra mostrada solo al campo visual izquierdo, que va al hemisferio derecho, no verbal, no puede ser verbalizada. Sin embargo, la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, puede dibujar lo que se vio, aunque el paciente afirme no haber visto nada. Es como si hubiera dos entidades controlando el cuerpo, pensando y sintiendo de forma independiente, afirma Miller. Michael Gazzaniga nos ofrece la gran revelación. El fenómeno del cerebro dividido sugiere que podría haber dos mentes separadas, si quieres, dentro de un cráneo. La cooperación que vemos, como el paciente Joe, que dibujó un sombrero de vaquero al ver la palabra Texas, con el lado no verbal del cerebro, es externa, no interna. Es un ejemplo asombroso de pistas cruzadas y gestión de dos sistemas mentales en un único acto unificado. Las emociones y la influencia social. ¿Quién decide realmente? La mayoría de nosotros gusta de creer que nuestra mente está bajo nuestro control total. Pero en realidad, la historia que el cerebro tiene para contarnos es que estamos bastante engañados. Mahzarin Banaji, psicóloga social, nos recuerda: si quiero, puedo levantarme ahora, puedo hacerlo, y eso me da, creo, la falsa creencia de que todo lo que hago lo elegí yo. No solo múltiples partes de nuestro cerebro nos influyen, sino que el mundo que nos rodea, especialmente otras personas, moldea quiénes somos. Talia Wedley, neurocientífica, afirma: tu personalidad está allá arriba, tu moralidad está allá arriba,
cosas que te hacen ser tú, están ahí. Nuestros cerebros evolucionaron para razonar sin esfuerzo sobre los demás, y las emociones surgieron como guías para nuestro comportamiento. Luke Chang, neurocientífico, estudia cómo emociones como la codicia y la culpa afectan nuestra toma de decisiones. En juegos de confianza, escanea el cerebro de los participantes. Siempre hemos tenido mucho interés en ¿por qué la gente devuelve el dinero cuando no necesita hacerlo?, pregunta Chang. Estudios sobre la culpa y la codicia en juegos de confianza revelan la activación de la ínsula, la región responsable de esa sensación visceral de que algo anda mal. Señales de tener ese presentimiento de que quizás esto no sea una buena idea o me sentiría muy mal si hiciera eso, explica Chang. Esta información se integra a la corteza prefrontal, el termostato del cerebro, que procesa emociones y regula nuestro comportamiento. El famoso caso de Phineas Gage, quien tuvo una barra de hierro atravesando su cerebro, alterando drásticamente su personalidad, fue un hito en la neurociencia, revelando que la personalidad y la moralidad también residen en nuestro cerebro. Talia Whitley detalla, su personalidad lo volvió más irritable, irreverente, más profano, estaba maldiciendo mucho, comportamiento indecente. Lejos de llevarnos a decisiones irracionales, las emociones nos ayudan a tomar mejores decisiones, especialmente cuando el objetivo es no dañar a otros. Somos, de hecho, la compañía que mantenemos. Nosotros constantemente aprendemos, tomamos, comparamos con otros cerebros, dice Daniela Schiller. Nuestros cerebros están en constante aprendizaje, comparación y sincronización con otros cerebros. La vida social es una parte increíblemente importante de lo que nuestros cerebros procesan. Nuestros cerebros son, en detalle, influenciados por cada experiencia que tenemos. Cada momento, cada frase, cada imagen cambia tu cerebro, concluye Rebecca Sachs. El legado del trauma, la herencia que moldea nuestros cerebros. Algunas experiencias son tan profundas que pueden impactar la biología cerebral de una generación a la siguiente. Bianca Jones Marlin, neurocientífica, está a la vanguardia de esta investigación. Nos preguntamos cómo el trauma afecta al cerebro, cómo el trauma afecta al cuerpo y realmente cómo el trauma afecta a las generaciones. Su motivación es personal, inspirada en su propia crianza con hermanos adoptivos y acogida. ¿Cómo entendemos lo que sucede cuando los niños nacen en el trauma y optimizamos lo que tenemos para mejores generaciones? Indaga. La historia del hambre holandés al final de la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo punzante. Cuando los Países Bajos fueron aislados de alimentos por tropas nazis, el hambre y el trauma resultantes afectaron no solo a los sobrevivientes, sino también a sus hijos y nietos, quienes desarrollaron problemas metabólicos. La gente comenzó a preguntarse, ¿cómo una experiencia de un padre, de un abuelo, cambia a la prole? Cuenta Bianca. Los investigadores comenzaron a descubrir que su entorno y sus experiencias pueden alterar la forma en que sus genes se activan en el cuerpo y el cerebro. No es como si recibieras tus genes y estuvieran fijos, están constantemente cambiando según el entorno, explica Marlin. Estudios con ratones revelan que un trauma asociado a un olor específico puede llevar a cambios físicos en la nariz de las crías, que nacen con más células sensibles a ese olor. Es como si un recuerdo se mantuviera en el esperma y el óvulo, se transmitiera y se representara en la prole, dice Marlin. Esto sugiere un cambio evolutivo en solo una generación. Y simplemente me parece fascinante, concluye. Es una validación científica de lo que la sociedad y los individuos ya saben desde hace mucho tiempo. El entorno y los eventos traumáticos cambian a las personas. Solo ser capaz de tomar la ciencia de esto y ser capaz de mostrarlo, solo estamos justificando lo que ya sabemos como humanos, afirma Bianca. La fascinante danza del inconsciente, donde la creatividad florece. Nuestro cerebro no es estático. Busca sentido en el presente y en el pasado, construyendo una gran imagen de nuestra vida. Susana Martínez Conde resume. Nuestra capacidad para la conciencia es una capacidad magnífica, esa capacidad de reflexionar sobre nuestras propias mentes, pero también nos desvía. Nuestra experiencia de acción voluntaria es en parte retrospectiva. El cerebro mira lo que el cuerpo hizo y descubre si eso tiene sentido como un acto de su propio libre albedrío. Anil Seth reflexiona. Nuestra experiencia de acción voluntaria es un poco retrospectiva en ese sentido. El cerebro mira lo que el cuerpo hizo y descubre si eso tiene sentido como un acto de su propio libre albedrío. Pero hay momentos en que ceder el control consciente puede generar resultados sorprendentes. Piensa en un músico de jazz improvisando o en un rapero de freestyle.
En estas situaciones la corteza prefrontal, el centro del autocontrol, parece estar apagándose, desactivándose, de una manera bastante intensa en estos músicos profesionales altamente entrenados cuando comienzan a improvisar. Al relajarnos y disminuir esa activación obtenemos un nuevo tipo de control, liberando la creatividad. En algún sentido, al relajarnos, disminuyendo la activación en la corteza prefrontal, podemos de alguna manera ganar control de nuestras vidas, explica Lim. Intentar controlar demasiado algo que ya dominamos puede de hecho perjudicar nuestro desempeño. Si eres muy autoconsciente y no puedes relajarte y soltarte, no puedes hacer algo así, advierte Lim. Lo compara con lanzadores de tiros libres que, bajo la presión de $1 millón, Charles Lim es enfático. Todo ser humano es creativo. Si son creativos artísticamente o no es otra cuestión, pero todos somos creativos. Tenemos que serlo, porque todo el día estamos haciendo cosas no guionizadas que no sabíamos que haríamos. La vida no está guionizada. Equilibrar las fuerzas que nos empujan, desde traumas pasados hasta las emociones de los demás, pasando por todas las influencias ocultas, es un desafío constante. Sin embargo, la creencia de que somos los agentes de nuestra propia vida, que controlamos nuestras emociones y deseos, es una ilusión que nuestro cerebro crea para darnos un sentido de agencia, permitiéndonos sentir que somos los responsables de nuestros éxitos y fracasos. Bobby Casturi confiesa: me gustaría creer que soy el responsable de mi vida, que soy el agente de mi vida, que realmente puedo controlar mis emociones, mis habilidades, mis deseos. Y cuanto más aprendo de cerebros, más me doy cuenta de que probablemente no sea cierto. La prueba del control. Una ilusión que desafía a la realidad. El neurocientífico Uri Maoz, con un toque de magia y ciencia, nos puso a prueba para cuestionar nuestro propio sentido de control. ¿Recuerdas aquel truco de adivinar dónde se sentaría Heather Berlin? Y la palabra representación, que ella eligió aleatoriamente en un libro, pero que ya estaba escrita en un sobre lacrado en su mano. Eso no fue magia, sino una demostración brillante de cómo nuestra percepción de elección puede ser sutilmente manipulada. El experimento de Alice Wong con el dispositivo de estimulación magnética transcraneal, TMS, nos muestra esto de forma aún más clara. Al estimular la corteza motora de un voluntario, Tomás, los investigadores podían hacer que su dedo se moviera involuntariamente. Lo sorprendente es que, incluso cuando Tomás decidía mover el dedo por su cuenta, si el TMS se activaba en el momento de la intención, él sentía menos agencia sobre el movimiento. Cuando Tomás inició el movimiento él mismo, pero nosotros intervenimos con el TMS, Tomás dijo: no fui yo no inicié el movimiento, fue la computadora, revela Maoz. Esto nos lleva a una cuestión profunda. Si nuestro sentido de agencia puede ser tan fácilmente distorsionado, ¿cuán real es el control que sentimos tener? ¿Sabes? Andamos por ahí y nos sentimos como, ¿sabes? Somos los autores de nuestras acciones y demás. Y puedes ver que con solo un poco de desorden tiende a desmoronarse. Nuestro sentido de sí mismos, nuestros recuerdos y nuestra agencia son, de hecho, frágiles y manipulables bajo las circunstancias adecuadas. Todo necesita alinearse: la intención en el cerebro, el movimiento del cuerpo, la retroalimentación sensorial para que tengamos la plena sensación de autoría. Yo creo que en el día a día nosotros estamos en control. Sin embargo, creo que este experimento muestra que nosotros estamos muy felices de ceder el control, concluye Uri Maoz. La gran revelación. El verdadero tú. El cerebro es una colección intrincada de partes, muchas de las cuales operan fuera de nuestra conciencia. Trabajan en una danza delicada para crear tu percepción de quién eres. Nancy Kenwisher es directa. El cerebro es quién eres. Es realmente diferente de cualquier otro órgano, en ese sentido. Susana Martínez Conde reitera: sabemos que toda experiencia, todo pensamiento, todo recuerdo, toda sensación, tiene su origen en el cerebro. Bobby Casturi nos hace reflexionar. El cerebro está hecho de casi 90,000 millones de neuronas, pero produce la idea de que hay una sola cosa dentro de mi cabeza. Mi patrón particular de conexiones neuronales, él realmente me crea. Y tu patrón particular de conexiones neuronales realmente te crea a ti. Años de estudio del cerebro nos enseñan una lección de humildad. No puedes controlar todo lo que te hace ser quien eres, pero tu yo inconsciente sigue siendo tú.
Maharin Banaji subraya, la vasta mayoría del trabajo del cerebro está sucediendo fuera de la conciencia. Charles Lim nos aconseja, si intentas controlar demasiado algunas cosas, realmente disminuirás tu rendimiento. Sugiere, tienes que abandonar el autocontrol consciente para simplemente, seguir el flujo. Puede ser aterrador decir y aterrador escuchar, pero no somos solo nosotros. Thalia Whitley concluye, todos somos multifacéticos, multidimensionales. Al volverte más consciente de los procesos inconscientes en tu propio cerebro, puedes volverte más consciente de lo que te impulsa y, finalmente, de lo que puedes controlar. La verdadera libertad reside en entender las fuerzas que nos moldean y no en una ilusión de control absoluto. Es una danza constante entre lo consciente y lo inconsciente, una complejidad que nos hace únicos. ¿Te gustó esta inversión en las profundidades de la mente humana? Esta reveladora travesía nos muestra que, aunque el control es más sutil de lo que imaginamos, la comprensión de nuestro propio cerebro es el primer paso hacia una vida más consciente y plena. Comparte este descubrimiento y continúa explorando los misterios de tu propio cerebro.